Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes las movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos, respetando a esas oposiciones que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. Para honrar a Lázaro Cárdenas sobra la lisonja del discurso. Para hacerlo, es necesario retomar con firmeza y entusiasmo las causas que él hizo suyas: el rescate pleno de la soberanía nacional, el romper las cadenas de la dependencia política y económica, manteniendo incólume la dignidad de la nación, el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria, el taller y los servicios mediante su organización, elevar las condiciones de vida de la gente, promover la paz y la convivencia fructífera entre las naciones. Siempre agradecido de la oportunidad de poder conversar con usted, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, Luis, muy buenos días, un saludo muy cordial y lo mismo a todo el auditorio. Oiga, causaron mucha polémica estas declaraciones en el discurso en el marco del 50 aniversario luctuoso de su padre, de Lázaro Cárdenas. Era una crítica de alguna manera hacia la Cuarta Transformación, hacia un señalamiento del presidente en contra de la oposición. ¿Qué quería decir? ¿Había un trasfondo en el discurso de ayer, ingeniero? De ninguna manera, Luis. Esto fue simplemente un recuento de aquellas acciones, aquellas actitudes que mi padre asumió respecto a distintas temáticas. Empiezo a hablar de sus actividades internacionales, de cómo se brindó asilo a muchos perseguidos por el nazismo, por el nazifascismo en Europa, etcétera. Y también cuál fue su actitud frente a la oposición. Yo simplemente me refería a mi padre y no podía yo, en el caso de estar recordándolo y honrándolo, pues tener ahí dobles intenciones, esto desde ningún punto de vista. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Me llamaba mucho la atención en su discurso, ingeniero, cuando habla sobre la lisonja que se le puede dar hoy a Lázaro Cárdenas o a cualquier otro héroe en la patria y que muchas veces termina por quedarse en palabras huecas, en palabras estériles, cuando quizá el ejemplo tendríamos que seguirlo. Recordando un poco a Lázaro Cárdenas, pues quizá es el hombre que va abriendo la institucionalidad en este país, el tema del maximato, por ejemplo, el tema en donde muere el último rebelde, Saturnino Cedillo, que trata de levantarse en armas contra su padre. Yo le preguntaría, si no aprendemos esto, podríamos repetir ese periodo pre-Lázaro Cárdenas que vivimos en México. Obviamente son épocas diferentes, pero digamos que sin el ejemplo de su padre, ¿cómo podríamos estar quedándonos nada más en la lisonja? ¿Qué México ve, ingeniero? Bueno, evidentemente no creo que puedan repetirse mecánicamente situaciones, pero pues siempre hay riesgos, pero no creo que estamos ya en una condición de madurez en el país, madurez cívica, política, que no podría repetirse una situación de pretender ejercer el poder tras el trono, como usualmente se dice, ¿no? En el punto muy particular el día de hoy, ¿no le parece de pronto un exceso de crítica ácida desde el poder hacia la oposición, una provocación que hay quien dice puede llegar a ser innecesaria y terminar por provocar más y más polarización? ¿Qué opina hoy de la postura que tiene el presidente López Obrador frente a sus opositores? Bueno, yo creo que es válido expresarse como cada quien lo sienta y desde luego al expresarse en tal o cual sentido pues se asumen riesgos y responsabilidades. La oposición tampoco es suavecita, digamos, en este caso particular. No, pues no. No, totalmente no, pero es sano esto para la democracia. Estamos estamos avanzando en un camino de mayor tolerancia, ingeniero. Bueno, yo considero que lo que es muy importante es que prevalezca
en pleno Estado de Derecho. Esto es que los derechos que tenemos concedidos los mexicanos por nuestra Constitución y nuestras propias obligaciones se puedan ejercitar y puedan ser respetados, pues tanto por las instituciones del Estado como por la sociedad. Todos, de alguna u otra manera, somos parte de la historia, todos vamos construyendo nuestra historia. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, su padre pues marca un hito, un antes y un después en la historia mexicana, y yo le quisiera preguntar, ¿algo similar ve usted en López Obrador? Bueno, yo creo que en este caso falta todavía 4 años de gestión, y en el caso de mi padre pues fueron 6 años de gestión al frente de la presidencia, otros muchos en la revolución, en distintas actividades, y desde luego 30 años de expresidente. Entonces, para hacer el juicio de una persona pues hay que esperar a que concluya su vida, y yo espero que esta sea muy larga en el caso del actual presidente. Y que además en el caso de su padre fue un expresidente también extremadamente activo, un expresidente y un presidente pues que siempre terminó por apostarle a las instituciones. Creo que vamos en ese camino todavía. Así es. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es un honor y un gusto poder platicar un momento con usted. Mil gracias. Luis, muchas gracias, un abrazo, salud muy cordial a la audiencia.